Vamos, gloria a Dios. Allí donde está, póngase de pie, levante su mano. Vamos a orar por nuestro hermano, por nuestro pastor. Dé gracias. Gracias por él, por Gise, por sus hijos. Damos gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias por traer a tu siervo una vez más con nosotros, porque nos comparte no solamente tu palabra, sino su amistad, su cariño. Padre, oramos para que, como dice tu palabra, salga de él esa palabra que no vuelve vacía y que cambie nuestros corazones. Nos declaramos abiertos, permeables, Señor. Y a medida que él nos bendice a nosotros, pedimos que multipliques por 1000 la bendición sobre vida abundante, sobre todos los emprendimientos, todos los sueños. Bendecimos a Gise, Señor, y damos gracias por la vida y por el ministerio de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Siempre agradecido con el Señor de estar por acá con ustedes. Tengo un extraordinario y profundo cariño por los pastores de la casa, mucha admiración, mucho respeto. Y cuando se me invitó a compartir para esta noche, me ocurrió algo curioso, porque nosotros como Iglesia Vida Abundante, que es la iglesia que yo pastoreo, yo trato de visitar cada una de las iglesias que hemos fundado a lo largo precisamente de los 26 años que tenemos. Y en cada una de ellas, cada año que me toca hacer esta ronda en cada una de las iglesias hermanas o hijas, siempre amaso y trato de formar, de tener un mensaje, y casi en cada una es lo que comparto. Y mientras me estaba preparando para esta noche, una vez más, el mismo mensaje que he compartido en cada una de las vidas abundantes durante este tiempo, quiero compartirlo acá. Y tiene que ver con el tema que más me apasiona a mí. El tema por el que yo quedo cautivo en Dios es el tema de familia. Yo no puedo prácticamente leer la Biblia sin encontrarme la palabra familia dibujada de alguna manera. Así que hoy quiero compartir con ustedes el link que hay entre la iglesia y la familia, y viceversa, y la familia y la iglesia. La primera gran idea de Dios fue la familia. Está en las primeras páginas de la Biblia. El pecado lo echó todo a perder. Rápido, esposo y esposa empezaron a pelear, empezaron a culparse. De inmediato los hermanos empezaron a tener problemas, y realmente usted conoce la historia. Y a partir de allí, un desastre. Y luego Dios tiene una segunda gran idea, y es la iglesia. Y la iglesia es la apuesta final de Dios para restaurar las cosas. Y una de las primeras cosas que quiere Dios restaure la iglesia es la familia. Se supone que la iglesia sana familias, que la iglesia restaura familias. Suponemos que la iglesia es capaz de devolver a casa a un mejor hombre, a una mejor mujer, a un hombre transformado. Solo a manera de ilustración rápida, el peor personaje que yo conozco en la Biblia, no conozco a nadie peor que él, fue el famoso Gadareno. No conozco a nadie que estuviera peor que él. Y cuando Jesús lo libera, lo restaura, porque andaba loco, sin ropa, tirando piedras y mordiendo a todo el mundo, ahora él quiere quedarse con Jesús. Acuérdese la respuesta: no. Regresa a casa. Esa es la respuesta de Jesús. Regresa a casa y cuéntales a ellos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Se supone que la iglesia sana a los miembros de la familia, nos devuelve mejor, para que no repitamos los horrores que en algún momento vivimos o sufrimos.
Así que quiero hablar de iglesia y familia, de familia y de iglesia. Y voy a hacerlo en seguramente el capítulo menos leído del libro de Romanos. Los bautistas, personas pentecostales también, los más conservadores, todos nosotros amamos Romanos. Pues Romanos es una catedral de teología, de doctrina. Pero cuando llegamos al capítulo 16 de Romanos, ahí nos apagamos. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros nos desconectamos cuando leemos una enorme cantidad de nombres. Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y empieza a decirnos la Biblia que este era hijo de Matatías y el otro era hijo de Malquías y el otro era hijo de Berenías, nosotros nos desconectamos porque decimos, ahí no hay posta para hacer una sopa. Y como nos comprometimos a leer, seguimos leyendo pero sin el cerebro conectado. Romanos 16 es la despedida más larga de todo el Nuevo Testamento y está llena de nombres. Pero en medio de todo eso, Pablo, usado por el Espíritu Santo, empieza a explicar cómo la iglesia es una familia, cómo la iglesia sana familias. Es extraordinario. Espero que usted piense lo mismo al final. Una última cosa antes de orar. Lo que vamos a compartir es guerra. Según el verso 20, es guerra. Si una iglesia quiere hacer guerra en el espíritu de una manera efectiva, debería proponer estos conceptos como una acción ineludible. Pablo concluye de esta manera. La parte final de este capítulo dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Esto es guerra. O sea, cuando esto no se implementa, cuando esto no se articula, entonces pareciera que doy un espacio muy grande a mi enemigo para que se aproveche. Señor, una vez más abrimos tu libro con hambre y con sed. Venimos a suplicarte que a pesar, Señor, de que somos barro complejo, duro, terco, tú eres más potente que en nosotros. Y por eso te pedimos, Maestro precioso, Espíritu de Dios, utiliza la hermosa y filosa espada para formar en nosotros un rasgo que hoy tú necesitas nosotros tengamos. Pido por Jesucristo que así sea. Amén. Bien. Cuando vuelvo a ver, y vamos a ir tratando de aprovechar el tiempo de manera veloz, este capítulo encuentro estas facetas que desde mi perspectiva son fascinantes. Intento como pastor de iglesia local permearlo en nuestra comunidad desde nuestra propia familia. El primer concepto que quiero compartir con usted es esto: una iglesia que aplasta a Satanás, una iglesia que sana familias y una iglesia que se convierte en familia es capaz de desarrollar un sentido de unidad, un sentido de cuerpo. El espíritu en nosotros, llévame a la primera pantalla por favor, el espíritu que hay en nosotros es capaz de reconocer en los demás esa unidad, esa facilidad. Si hay algo que ha caracterizado a la iglesia cristiana prácticamente desde, puede uno seguir el rastro en el libro de los Hechos, en Corintios, Pablo tiene que decir que el cuerpo es uno. Pablo está peleando desde el inicio. Tenemos la facilidad de dividirnos, de criticarnos, pero el sentido de cuerpo, la capacidad de tener unidad con el cuerpo de Cristo, a pesar de que seamos tan diferentes. Yo no pertenezco a su organización, pero me siento amado, me siento recibido, me siento respetado, a pesar de que no tenemos quizá el segundo apellido igual. Pero esto tiene que ser todavía más profundo.
Vea el primero y el segundo verso de Romanos 16. Les recuerdo que Pablo está escribiendo desde Corinto. Le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y dice de esta manera: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Aquí hay un triángulo. De Corinto a Roma, recomendándoles a alguien que vive en Cencreas. Una mujer, por cierto, y líder. Les dice: les pido que la reciban dignamente en el Señor. Abran la puerta, dele de comer, ámela, bésela, cuídela con dignidad, como conviene hacerlo entre gente que es familia, entre personas que son de la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. La iglesia tiene que recuperar la capacidad empática con su familia, con la gente de la fe. Pero hemos sido groseros, hemos sido fríos, hemos sido juzgantes los unos de los otros. Hoy al almuerzo lo compartía con Ezequiel, con Daniel, un poco de este ácido histórico que la iglesia ha tenido con la misma iglesia. Nuestra comunidad de fe hace misiones en Cuba de muchos años. Es uno de nuestras tareas, hacer misiones en Cuba. Al principio nos asociamos con una iglesia metodista. Yo no soy metodista. Nos casamos con una iglesia metodista en una ciudad que se llama Ciego de Ávila. El pastor Jorge, con él levantamos, gracias al Señor, al favor de Dios, más de 20 iglesias en toda esa zona. Iglesias metodistas. Trabajábamos con ellos, financiábamos aquel proceso por la gracia y el favor de Dios. Un día, en uno de los tantos viajes, regresamos de Morón, la ciudad donde está él, a La Habana. Y él me pasa por el famoso lugar de turismo Varadero, muy conocido. Y venimos a comer y vamos a bañarnos ya de regreso. Así que vengo con Jorge y él me para frente a un templo católico, muy lindo, pero me dice: quiero contarte una historia. Así que se parquea y ahí está el templo católico y me dice: por tema de política, de gobierno, las leyes, aquí, si el gobierno determinara que un lugar es de interés para la comunidad, por ley pueden venir y quitártelo. Y resulta ser que a la iglesia de las Asambleas de Dios le aconteció esto, aquí en Varadero. El gobierno determinó que el templo de ellos era ahora de interés para la comunidad. Así que le comunicaron al pastor que tenía 3-4 meses para desalojar, porque ahora es propiedad del gobierno y ahora se lo van a poner a funcionar para la comunidad. Una cosa fuerte. Y me dice: el cura de este templo se fue a buscar al pastor y le dijo: hermano, supe que a partir de tal fecha ya no tienen dónde reunirse. Vine a comunicarle que nosotros hemos desalojado un ala de nuestra capilla para que ustedes se reúnan mientras no tengan dónde. Quiero que sepa que los muñequitos que a ustedes no les gustan ya los quitamos. Hermano, cuenta con eso hasta que tengan dónde. Yo quedé frío ante aquello. Yo tengo que aprender a reconocer, por supuesto, si hay algo que tengo claro son las diferencias,
Pero hay algunas cosas que estoy aprendiendo a tener claro cuando el espíritu que está en él también está en mí. Y brinco. Por dentro me salta algo acá. Es una unidad que me devolvió el abrazo y el beso del pastor José Satirio dos Santos algún día. El día que me llamó hijo. Me dijo, hijo, con aquí de vocero, hijo. Y yo me dio un abrazo, me dio un beso. Ese día supe que yo había sido una persona ácida, enfermizamente crítico. No significa que guardé el cerebro en alguna parte. Lo que significa es que mi espíritu se despertó para reconocer cuando el Espíritu de Dios está en mi hermano. Y amo eso, amo. Una iglesia que sana familias no tiene una mentalidad sectaria, tiene una capacidad de unidad y de cuerpo. Dos, en segundo lugar, lo segundo que veo de una iglesia dinámica, de una iglesia familia, es que no tiene zánganos, no tiene apéndices. Es una iglesia dinámica. En el seminario a uno le enseñan a contar palabras. Parte del proceso de masticar un pasaje que vas a predicar tiene como tarea contar las palabras que más se repiten. ¿Cuál es la palabra más influyente, la más incesantemente dicha? Y en el caso de Romanos 16, la palabra que más se repite es la palabra trabajo, es la palabra servicio, es la palabra labor. Porque en la iglesia, de todos los que se mencionan acá, se dice que estaban sirviendo en algo, trabajando en algo. La iglesia es una familia. Eso dice Efesios capítulo 2. Dice que nosotros ya no somos extranjeros, advenedizos, somos miembros de la familia de Dios. Eso dice la palabra. Así que una familia saludable, todos trabajamos. Una familia que sufre, hay alguien que no trabaja. Hay alguien que no le pone. No levanta los platos, no tiende en las camas, todo lo deja botado, nunca hace nada, no colabora. Una familia saludable asigna responsabilidades. Todos trabajamos, a todos nos toca hacer algo. Y aquí, vez tras vez, sirven en el Señor, trabaja para el Señor, etcétera. Sugiero el verso 12 para ilustrarlo solamente. Dice así: saluden a Trifena y a Trifosa. Estas dos hermanas tenían nombre de bacteria intestinal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salúdenme a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan, note, no solo trabajaban, por eso escojo este verso, sino que trabajaban de manera esforzada. Y también quiero destacar para quién lo hacían. Se esfuerzan trabajando por el Señor. Cuando movían una silla, o cuando tocaban una tecla, o cuando recogían una ofrenda, o cuando limpiaban o acomodaban, ellas sabían para quién lo estaban haciendo. Su mirada era capaz de alzarse para saber a quién estaban sirviendo, para quién hacían lo que hacían. Era un servicio esforzado, era un servicio sinérgico. Así que en el reino, yo creo que a partir de 3 palabras que empiezan con T, nosotros servimos tiempo, talento, somos buenos para algo y, por cierto, malos para otras cosas. Y tengo que descubrir para lo que soy bueno. Y eso solo se descubre muchas veces entrando a la carretera del servicio. Y el tesoro, sirvo a Dios con tiempo, talento y con mi tesoro. En el año 81, octubre, cuando conozco a Jesucristo, soy invitado a una iglesia evangélica. Una compañera de la universidad es la que me lleva. Había empezado
mi despertar espiritual en el movimiento carismático católico. Una compañera me invita a la iglesia, así que llego. Y me enamoro de la comunidad, de la fiesta, de los jóvenes, etc. Estoy feliz, sentado adelante, siempre deseoso, un hambre, desaforado por la palabra, en fin. Y recuerdo que el pastor dijo: nos están abriendo los carros. Habían adquirido un cine recientemente y los carros estaban afuera. Y habían abierto el carro de varias personas. Se robaron el radio y otras cosas ahí. Y el pastor dice: se robaron unas cosas de unos hermanos. Necesitamos que alguien nos colabore cuidando los autos afuera. Y aquella iglesia quedó momificada por un momento. No, nadie dijo: esta mano es mía. Nadie. Se volvió incómodo. Entonces el pastor apretó un poco, se enojó y menos. Y ahora lloró, después se puso melancólico. Yo que he sido como una madre para usted. Nadie levantó la mano, nadie se movió. Yo estaba ahí, soy nuevo, y dije: bueno, si nadie se tira, yo me tiro. ¡Pah! Levanto la mano. Qué alivio se sintió en el ambiente donde yo levanté la mano, porque era tenso, estaba en un jaque. Así que levanto la mano: Ricardo, gracias, qué bueno. Así que no sé cómo le dicen aquí en Argentina a los que cuidan carros. Allá en Costa Rica les llaman guachimán. Guachimán, o sea, el que cuida. Y le tienen su chaleco. Así que yo me paseaba por la acera del Centro Cristiano de Guadalupe cuidando los carros de la gente. Fue mi primer ministerio glorioso, cuidar carros de esquina a esquina. Durante mi labor no volvieron a abrir ni un solo carro ahí. Yo volví a ver alguna de las, allá le llamamos pintas, a esos que andan viendo a ver qué mal hacen. Y entonces cuando veía algún bicho de esos así, pum, lo veía así, y ya nunca volvieron a abrir. Y a partir de eso sufrí un vertiginoso ascenso ministerial. Me pusieron a cuidar la puerta de la iglesia, porque estaba frente a un parque, y el parque siempre habían borrachos, drogadictos, y entraban a la iglesia a hacer desastres. Entonces me pusieron en la puerta. Era un trabajo arduo. No es solo porque veo que aquí no se da esa situación, ¿verdad? Normalmente las personas que vienen no están en condiciones. Les daba por entrar a la iglesia a bailar. Cuando había alabanza, entraban los borrachines a bailar y a darse. Era un desastre. Entonces había que atajarlos, había que cuidar. Mira qué bárbaro. En el reino, la forma de seguir avanzando está claramente definida en la Biblia. Sea fiel en lo que Dios lo puso a hacer hoy. Y cuando alguien es fiel en esto, Dios te da más y te lleva hacia más. En una iglesia saludable, todos servimos. Cuando hay un papel tirado en el piso, los clientes dicen: qué barbaridad, no barren aquí. Pero alguien que es parte de la familia lo recoge. No importa si le toca o no, porque nosotros tenemos mentalidad de dueños, no mentalidad de clientes. Y servimos intensamente sabiendo que nuestro servicio es para el Rey Jesucristo, para nuestro Señor. Número 3. ¿Cómo es una iglesia? Una iglesia familia, una iglesia que sana familias. Es una comunidad que supera la barrera del género. La iglesia está en Génesis aquí. Este es el Génesis de la iglesia. Está apenas en sus primeros años. Pero ya a esta altura, algo que se ve en el ministerio de Jesucristo empieza a verse materializado acá. En Romanos 16 hay 27 nombres. Y ya
de estos 9 son nombre de mujer y de mujer líder. Febe, lo leímos hace un rato, es una de ellas. De mujeres que lideran al más alto nivel y que tienen una influencia en la iglesia. Vea cómo lo propone Pablo. Este es un texto con desafío y con tarea. Estoy seguro que es intrigante lo que le voy a decir y también una invitación al estudio. Dice así el verso 7: salúdenme a Andrónico, salúdenme a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Atención, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Junias es nombre de mujer. No existe una Junias hombre en toda la historia antigua, no hay uno. El debate permanece y hay quien viene y torpedean el texto de lo que está diciendo de una manera o de otra. El peso de la prueba reside al otro lado. Lo que este pasaje dice es que muy temprano en el avanzar de la iglesia hay una mujer llamada Junias que ocupaba un lugar de liderazgo ministerial alto. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y hay quienes querrán desacreditar el concepto, tienen el peso de la prueba. Pero la evidencia lo que dice es que no hay Junias hombre, Junias es mujer. Y dice que ya ostentaba responsabilidad apostólica a esta altura. ¿Cómo es una iglesia, familia? Es una iglesia que reconoce que la Latinoamérica en la que nosotros vivimos todavía padece de machismo. El machismo es una enfermedad social modelada por nosotros los varones, pero perpetuada de generación en generación por las mujeres. Entonces es un círculo vicioso que no permite que nosotros tengamos la posibilidad de avanzar. El problema reside en que cuando yo no reconozco algo, ese es David, por fin, Salmo 51, yo reconozco mi mal. Yo llamo por nombre aquello que está mal. Cuando no lo reconozco y lo veo normal, entonces lo que ocurre es que hay una religiosidad del machismo. Hay una versión evangélica del machismo que se ve reflejado en el quehacer de iglesia. ¿Por qué vemos con normalidad algo que no debería ser normal? Por ejemplo, nosotros en la América Latina pensamos que hay tareas que no le van a un varón. Hay cosas que los hombres no hacen. Pero cuando Jesús lava los pies en Juan capítulo 13, lo que le está diciendo a todo el mundo es: un hombre de verdad no tiene una tarea que no le toque, porque a él no le tocaba hacer eso. Y él lo hace. Y luego les dice a los suyos: ustedes entendieron lo que acabo de hacer, porque requiere digestión. Y lanza una de las bienaventuranzas más ignorada de todos. Si sabes, si entiendes lo que yo acabo de hacer, bienaventurado serás si lo haces. Mi esposa es psicóloga, trabaja mucho, atiende cualquier cantidad de gente por día. Sale temprano, llega tarde, yo también. Salgo temprano, llego tarde. Así que estamos solos, nuestros hijos ya volaron, así que llegamos a la casa, repartimos tareas. Una de mis tareas en mi casa, ya que solo una vez a la semana llega una señora los días miércoles a hacer limpieza profunda. Así que repartimos las tareas. Yo tengo varias, pero una de las que me llama la atención, porque a veces no es común, es lavar la cocina, limpiar los platos.
esa es mi tarea. No es que yo ayudo a Gis en eso, es que esa es mi tarea. Es mi trabajo. Yo lo hago. Tengo varios delantales que no son de Giselle y que ella me los presta, es que son míos. Y los uso para no ensuciarme cuando estoy limpiando los platos en la mañana, al desayuno, o tocar al mediodía o en la noche. Repartimos las tareas. Nadie en su sano juicio se comería algo que yo cocine. Porque, bueno, para que usted se dé una idea, cuando yo cocinaba algo y mis hijos estaban ahí, ellos invocaban la promesa de la Biblia que dice que aunque comieran cosa mortífera no les haría daño. Y yo empecé a sospechar que no les gustaba lo que yo hacía. Realmente estamos llamados, cada uno de nosotros, a romper con la barrera del machismo y a dar espacios cuando reconocemos que hay un don y un talento y un ministerio. Siempre digo esto: en una iglesia donde parte de quienes predican no son mujeres, faltan algunas vitaminas que Dios les dio a ellas y que nosotros necesitamos, igual que en una casa. Así que, por lo menos como pastor, mi problema más fuerte no fue convencer a la iglesia de esto. Mi problema más fuerte, más serio, fue convencer a las mujeres que ellas tenían dones y talentos extraordinarios para alimentar a la iglesia también en enseñanza. ¿Cómo acostó? Siguiente. Los valores son lo que rigen la interacción de la familia de Dios. Y esto tenemos que recuperarlo. Dice el verso 16 de esta manera: salúdense unos a otros con un beso santo. La Biblia hay que leerla no pensando que hay algo cajonero ahí, que hay algo que bueno, Pablo tenía que rellenar. Cuando se van a saludar, dense el beso y que ese beso sea santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que una persona puede besar a partir de lo que es. Que entre nosotros lo que debe campear es los valores, los altos valores del reino. Salúdense con un beso santo. Que el amor, el respeto, el servicio, la fidelidad, la verdad, los grandes valores que Jesús mostró, enseñó con su equipo durante tantos años caminando juntos, deben marcar sus relaciones interpersonales. ¿Sabe que la gran mayoría aspira a tener una casa, pero se nos enseña poco a construir un hogar? Y no es lo mismo. La casa es cemento, vidrio, madera. El hogar es ambiente, hogar es de hoguera, es fogata que atrae, que es cálido. Nadie quiere irse y todos quieren llegar. Cuando alguien solo tiene casa, seguramente no todo el mundo quiere estar ahí. Las iglesias también generan hogar, esa sensación de hogar me atrae, es un lugar donde quiero estar. Y muchos se equivocan lo primario. Creemos que es el aparataje, que es la alfombra, que es la comodidad, y es la calidez. Es cuando nosotros somos capaces de relacionarlos con los altos valores del reino. Cuando nos respetamos, cuando somos capaces de interactuar de una manera saludable. Siguiente.
El siguiente es la profundidad. Esto lo otorgan particularmente los grupos pequeños. La derrota a la superficialidad se da acá. Siempre he combatido en la iglesia Vida Abundante Coronado es una iglesia numerosa, mucha gente. Entonces hay que combatir la impersonalidad. Es un combate fiero porque varios miles de personas llegan cada fin de semana. No los puedes saludar a todos, no los puedes ver a todos. Los grupos pequeños son fundamentales, los ministerios. Pero animamos a la gente a que Romanos 16 se haga vida. Se llaman por nombre ellos. Pablo llama por nombre a la gente. ¿Por qué la mitad de la iglesia le dice hermano a la otra mitad? Porque no sabe cómo se llama. ¿Por qué solo nos reconocemos en la fila del supermercado? Cuando estamos en la fila y el que está adelante dice, uy, ese pelado yo lo conozco, ese es del de la fila 3. Porque nos acostumbramos a verle la nuca a la gente. Y tenemos que aprender a llamarnos por nombre, a tener profundidad. Vea esto, versos 3 y 4. Dice, salúdenme a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, esto es más, que Dios te bendiga. Por salvarme la vida, arriesgaron la suya. Habla de inversión de vida. Habla de alguien que es capaz de darse a un nivel alto por otro. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Saluden a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Nosotros, los latinoamericanos, aunque tenemos algunas variaciones de personalidad, hay cosas que no son comunes. Nosotros tenemos una personalidad amistosa. Nosotros somos personas con un humor diferente al de los sajones, los anglos, los europeos. Somos diferentes. Me encanta ser latino. Somos pícaros, nos reímos muchísimo, tenemos una chispa para sacarle chiste a la gente y somos amigables. Pero dentro de nuestros defectos relacionales, uno de ellos es la superficialidad. Somos sumamente superficiales. Nos podemos saludar e intercambiar cortesías sin que realmente haya corazón. Hola, ¿cómo estás? Realmente no me importa mucho cómo estás, pero es algo que me enseñaron a decir. Y la otra parte responde también. Muy bien, gracias. Segura, podría ser fácilmente que no esté bien, pero nosotros intercambiamos esas tarjetas de cortesía. Qué bueno verte. También cuestionable la frase a veces. Es que esto es lo que corresponde. Y no falta esta frase. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Y qué respondemos los latinos? Un día de estos. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega un día de estos? Un día de estos. ¿Cuándo llega? Normalmente nunca. No llega. No llega porque nos despedimos contentos. Nos despedimos. ¿Qué? Bueno, chao. Ahí nos vemos. Sí, claro. Pero es solo cortesías porque no va a pasar absolutamente nada. Estamos claros. Jesús demuestra que uno no puede tener millones de amigos, como decía la canción. Jesús tenía 120, un grupo muy amplio. De ahí baja dramáticamente a 12. De los 12 habían 3 y de los 3 había 1. Está clarísimo en el arte relacional de Jesús que uno no puede desarrollar muchas amistades. Está claro. Pero lo que sí es cierto es que puedo ser profundo con las que tengo. Ser legítimo, real. Tratar de leer caras. Perdona que sea quizá entrometido, pero me parece que hoy anda salicaído. ¿Podría servirte en algo? Yo creo que tenemos que empezar a leernos en la familia de Dios. Dice que cuando alguien empieza a articular estos conceptos,
muy pronto verá a Satanás aplastado. Y dice que es bajo los pies de nosotros. Dos conceptos más y termino. El siguiente nos lleva a la palabra original, la palabra familia. Dice: salúdenme a Rufo, verso 13. Salúdenme a Rufo, distinguido creyente, atención, y a su mamá, que ha sido también como una mamá para mí. A mí yo trato de leer la Biblia letra por letra. No creo que esté fuera del rango, que la salutación inicial y la despedida no tengan nada que enseñarme a mí. Pablo está escribiendo. Él nunca antes parece ser que ha ido a Roma, pero al ser la capital del imperio, mucha gente de los países conquistados se iban a vivir a la ciudad soñada por todos. Ahí estaban. Y él conoce a mucha gente a pesar de que no había estado allá. Y ahora saluda a Rufo y a su mamá. Y él dice: la mamá de Rufo es mi mamá. Y me eché para atrás en la silla mientras leía y estudiaba. Y me di cuenta de que la iglesia me ha regalado a mi familia. La sociedad disfunciona como familia. Muchas personas creen de manera limitada que la disfunción familiar viene a partir de la ausencia de alguno de los padres, lo cual es incorrecto. Porque la disfunción o el mal funcionar de la familia viene por lo erráticos que somos y no porque alguien faltó. De hecho, hay familias donde estando papá o estando mamá, mejor es que no hubieran estado nunca. ¿Por qué? Porque son absolutamente tóxicos. La iglesia tiene que sanar a la familia. Y una de las cosas que hace es que en la vivencia de iglesia, vitaminas que yo no tenía, Dios me las inyecta en el alma a partir de mi relación con personas que me sanan, que me devuelven figuras paternas, maternas que yo no tuve. A mi hermano me lo devuelve, me regala algo en mi familia y me sana la vida. Entonces me imaginaba, ¿por qué Pablo dijo esto? Me imagino que alguna de sus campañas que fueron frustrantes, algunas fueron altamente frustrantes, en algunas no lo dejaron terminar, lo agarraron, lo apedrearon, lo apalearon, lo tiraron a la cárcel, lo dieron por muerto. Y entonces Pablo llegaba y le tocaba la puerta de la casa a Rufo, y quien abriera a su mamá: Pablo, ¿cómo te dejaron, mi hijo, otra vez? Mi amor, pasa adelante. Lo lleva, lo sienta, le sube la bata, le ve aquellas varillazos, la espalda abierta, la posta, le ungía con aceite. Luego le hacía comida, luego oraba por él, luego lo acostaba, luego volvía a orar por él, le daba un beso y le decía que todo iba a estar bien. Y cuando Pablo escribía, entonces decía: salúdenme a la mamá de Rufo. No es cortesía, ella es mi mamá. Yo me sentaba ahí donde estás, en los inicios de nuestra iglesia Vida Abundante, 26 años para atrás. Ahora estaría hablando de unos 23 años para atrás. Me sentaba así en una esquina y un día un chamaco que anda corriendo por ahí me pasa cerca de la pierna, se me hace así como un gato, me vuelve a ver y yo lo saludo y como un gato me salta, yo lo agarro, lo alzo y lo siento en el regazo. Un niño, 5 años y medio, por ahí. Entonces yo ¿cómo estás, campeón? Y le doy, como decimos, le doy pelota. ¿Cómo estás, mijo? Y él me pone su cabeza en el pecho, se me acurruca, pero el próximo fin de semana igual. Y el próximo fin de semana igual. Ya para ese momento averigüé. Se llamaba Ian. Y supe que su papá lo había abandonado a él y a su mamá. Y entendí que este chiquito está con una carencia afectiva masculina y que por eso se me acercaba todos los fines de semana.
y se me subía al regazo invariablemente. Entonces ahora era más intencionado, yo me agachaba, lo llamaba por nombre, chócame esos 5, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Empezaba a compartir con él intencionadamente. Un día salgo del baño, bueno, llego a la casa y me dice mi esposa, fueron 2 visitas, me dice mi esposa, o dos puntos allí, me dice Gis, Ricky, que vino la macha, así le decimos a su mamá, allá en Costa Rica eso es rubia, y vino la machita y que te trajo un regalo con Ian, su hijo. Ah, qué bueno, gracias, qué cosa. Entonces abro el regalo que me habían llevado y era una corbata. Yo nunca uso corbatas, nunca, mientras pueda evitarlo, por varias razones. Padezco de calor, soy muy pescuezón, entonces no me cierra el botón, me ahogo. Solo cuando no hay de otra, una boda, una cosa así, me encaramos la corbata. Así que pensé, bueno, en la próxima boda. Así que llega el domingo, eso fue entre semanas, llega el domingo y mi esposa, cuando salgo del baño, ahora sí, me dice, Ricky, que llamó Ian, que con qué te vas a poner la corbata que te regaló. Le digo, Gis, yo no uso corbata, menos para ir a la iglesia, no uso corbatas, pero ya me tenía la ropa en la cama como si yo fuera un niño, la ropa, el pantalón y la camisa y la corbata. Le digo, Gis, yo no uso corbata. Me dice, pues hoy vas a usar corbata. ¿Sabe? Cuando la esposa le habla a uno y le mueve las pestañas, no hay mucho que hacer. Así que yo quedo ahí, hackeado, pero Gis, me voy a cocinar en la iglesia. Pues te pone la corbata porque yo le dije a Ian que usted iba a ir con esta ropa y esa corbata. Bueno, qué berrinche me tenía, man. Iba pero peleado con la vida para la iglesia. Y cuando llego a la iglesia y veo la puerta, el niño Ian estaba vestido exactamente igual que yo, con una corbata en miniatura idéntica a la mía. Cuando yo vi a ese niño casi muero porque estuve a nada de no ponérmela, a nada. Y cuando ese niño me ve, empieza a saltar, empieza a brincar y sale corriendo, le suelta la mano a su mamá y sale corriendo y me abraza y me da la mano con aquel orgullo, qué orgullo de niño, y entra a la iglesia conmigo así de la mano. Parecíamos los de la película Twins, eso que es uno idéntico, la ropita igual, la camisa blanca, una cosa impresionante. Yo se me quería salir el corazón, le agradecía a Dios que no me puse necio y que me puse la bendita corbata. Yo sabía de adultos que adoptan niños, yo sabía. Lo que no había entendido es que hay niños que adoptan adultos. Tenga cuidado de cuando se acerque alguno que te adoptó, porque tendremos que responderle al Señor, porque Dios quiere bendecirlo y sanarlo. Cuando Ian creció, mi relación con él permanece. Su primera novia fue todo un tema. ¿Qué? Me gusta. Cuando fue a tener su cédula de identidad a los 18 años, celebramos una fiesta. Cuando se graduó de la universidad, celebramos. Recientemente le compré un presente porque terminó su maestría en la universidad y nos encontramos para comer. Llévame a la siguiente imagen. Ese decían, ya es un hombre. Él es el de la historia. La iglesia es una familia, no es un raspón de un momento. Ese es el niño que se me sentaba en el regazo. Y sabe, la última conversación con él fue esta. Estábamos celebrando su graduación y me dice, tenía 5 años de no hablar con mi papá, me dice. 5 años. Y
Él no muestra interés en mí ni nada, y yo decidí buscarlo. Y te voy a explicar por qué decidí buscarlo. Porque estoy hablando y viendo la cosa con mi novia seria, muy seria, muy, muy seria. Y pensé, el día que yo me case, mi papá tiene que estar ahí. Y también mi hermanito, por parte de él. Así que desde ahora tengo que empezar a allanar el camino. Y me empecé a reunir con él. Ahora él es el factor de reconciliación de la familia. Me sentí orgulloso de ella. Orgulloso. Y por último, con esto cierro y oramos. ¿Cómo es una iglesia, familia? Una iglesia que sana familias. Es una familia, es una iglesia en la que entendemos lo que realmente significa que somos iguales. Allá afuera, el color de la piel, la capacidad económica, los logros intelectuales o ministeriales son capaces de separarnos. Pero la iglesia es diferente. Yo amo la iglesia porque la iglesia es un lugar, es el lugar donde Dios ha sanado mi vida. Son dos versos, también fácilmente escapan. Verso 22 y 23 dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, los saluda en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad también les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Son dos versos que fácilmente pasarían desapercibidos. 4 nombres, 2 personas de mucho dinero. Erasto, si usted se mete a internet, encontrará que la arqueología encontró una calle que dice Erastus, es el que la administró, era un personaje político importante. Erastus, este es de dinero. Y Gayo, el otro, también tiene plata, porque el tipo de casa que se describe allí es una casa que le pertenece a alguien que tiene muchos recursos. Pero los otros 2 nombres no son nombres, son números, lo cual indica que eran esclavos. Lo que ahí dice es que Erasto y Gayo estaban alrededor de la mesa con 3 y con 4. Los esclavos no tenían nombre, les ponían numeración conforme iban siendo adquiridos. Y allí en esos 2 versos dice que la iglesia, en esta dinámica sanadora, alrededor de la mesa, ahí estaba 3, 4, Erasto y Gayo. Y puse al lado de mi Biblia de papel: lo que no logra el socialismo, ni tampoco el capitalismo, lo logra el cristianismo. Sentarnos nosotros en la misma mesa. Un día don Jorge me invitó a almorzar, a cenar, perdón. Almorzar fue con doña Juana. Y don Jorge me llevó, un hombre de mucho dinero, de nuestra iglesia, mucho dinero, dueño de socio mayoritario de una empresa de cemento, mucho dinero. Me llevó, estaba impresionado con su casa, de hecho me hace sentir un poco hasta incómodo por mi trasfondo de infancia, tanto lujo, aquello. Y me acuerdo que en la sala me lleva y me dice: este es un Picasso. ¿Quién tiene un Picasso en la sala de la casa? O sea, si yo lo que tengo es un perro, el paño así jugando pool, el perro aquel, la cosa. ¿Quién tiene un Picasso en la sala de la casa? Yo, Picasso, qué loco, qué miedo, o sea, tener esa cosa tan valiosa.
Y en otro momento me invitó doña Juana. Doña Juana no sabe leer, no sabe escribir. Es una anciana, ya partió con el Señor hace mucho tiempo, solita. Y ella me invitó a tomar café a su casa. Al final de la tarde, tomar un café con ella. Y fui. Es una sola pieza, impecable, pero sumamente sencillo, madera. Y noté su único adorno, un pato de yeso pintado de manera errática en el centro de su pequeña sala, con un bordado por debajo y el pato de yeso. Y un día en la iglesia estaban juntos don Jorge y doña Juana, y fue como si me golpeara la foto, porque estuve en la sala de los dos. Así es la iglesia. Así por lo menos debería ser la iglesia, donde nos volvemos a ver como lo que somos, iguales, algunos con algunas oportunidades y otros con algunas características. Pero yo amo la familia de Dios, la iglesia. Y cuando una iglesia es esto, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Póngase de pie, por favor. Sé que es un poco incómodo y quizá fuera del programa, pero ¿sabe qué le pediría? Que a esa persona, podría ser que esté cerca o no, pero tal vez haya alguien aquí. Usted quisiera agradecerle que Dios te lo ha regalado como familia. Y quizá por el ajetreo a veces nos decimos muy a menudo: hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. Que Dios te bendiga. Un día, cuando nos vemos, un día de esto nos va a pasar. Y hemos dejado pasar más tiempo del que debiera con gente que Dios nos regaló. Y quisiera animarle por un instante, si usted pudiera romper filas y buscar a un amigo, a una amiga, a alguien que quisieras expresarle tu aprecio por él, por ella. Gracias por lo que eres. Quisiera animarlo para que pudiera hacer eso, para que pudiera romper por un instante filas y saludar a alguien a quien usted ame y aprecia. Si no hay nadie en este salón, entonces tienes tarea. Tienes una tarea que hacer. Es un amigo, alguien.
lugar donde usted se encuentra, vamos a tomar un momento para orar. Ojalá puedas mantenerte aferrado a la persona que abrazaste, si todavía estás a tiempo. Y tomamos un momento para orar. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora lo que te pido, Dios, es un avivamiento de familia para esta casa. Te quiero dar gracias porque yo sé, Señor, que tú eres fiel y que tú eres bueno. Y quiero pedirte, Señor, que un hogar cada vez más vigoroso, más fuerte se forje en este lugar. Gracias porque eres fiel y eres bueno. Vengo a pedirte, Padre, que en medio de tanto aislamiento, de tanta lejanía, de tanta frialdad, de tanto materialismo, de tanta sensualidad, la iglesia sea una ciudad de refugio, un lugar cálido, un lugar amoroso, un lugar que recibe y que transforma. Que la iglesia sane familias, te lo pido, Señor. Y te ruego en este momento, Padre, te ruego por nuestros pródigos. Te pido, Padre, por aquellos que están lejos, por aquellos, Señor, que hoy podrían estar allá en la porqueriza. Oramos pidiéndote que la llama de la hoguera brille con tal fuerza que muchos pródigos, Señor, antes de que llegue diciembre, no solo se hagan la pregunta que estoy haciendo aquí, sino que regresen a casa a recuperar el abrazo del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos tu palabra y suplicamos el valor, la fuerza y la sabiduría para ponerla por obra. Que así sea, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Damos un aplauso al Señor, ¿sí? Chao. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia. Es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.